Amigos, queridas amigas, seguimos adelante. Profesor Agustín Parise, Universidad de Maastricht, Países Bajos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias Ricardo y gracias por este clip que ya nos pone en el tema de nuestra reunión, que es el cine y el derecho que tanto necesitamos mantener específicamente ahora en el radar con el tema de la pandemia, que las salas han cerrado y bueno, hay que encontrar también alternativas para que el cine siga creciendo en sus distintos espacios. Tenemos un número de oradores hoy, 11, que vienen desde distintos lugares del mundo y van a tratar distintos temas. Van a hablar sobre películas clásicas, películas no tan clásicas, películas que fueron un éxito de taquilla y otras que no. Y con ese marco, con esa diversidad, le vamos a dar la palabra al primer orador, que es Wilson Alves de Sousa, de la Universidad Federal de Bahía, de la Universidad de Girona y de la Universidad de Buenos Aires. Wilson nos va a hablar sobre tiempos modernos juzgados por un robot. Wilson, cuando quieras, adelante. Buenos días a todos y todas. Un saludo en nombre de todos y todas de nuestro querido director, profesor Ricardo Rabinovich, y también de nuestro presentador, Agustín Parise. Un saludo también a todos nuestros alumnos y alunas y todos los funcionarios que están presentes. Bien, aqui pongo algumas interrogações, não? Que nesta breve comunicação, não é uma conferência, é uma breve comunicação para reflexões. Como se desenvolvem atualmente os juízos em los tribunais, especialmente em os chamados casos repetidos? Como as pessoas estão sendo juzgadas por outras pessoas, não? Que chamamos de juízes, ou por robôs. E se as pessoas estão sendo julgadas por robôs, né? Os tribunais são transparentes ao respeito disso? Como imaginar isto para o âmbito do legislador e administrador, né? Também sendo o juiz um agente político? E aqui, como o título sugere, a obra que quero apresentar como ponto de referência é Tiempos Modernos, como está em el titular, de Charles Chaplin, né? Pero também quero fazer uma interseção com a obra Robocop, de Paul Verhoeven, né? Com uma coisa que estou añadindo, né? Estou aqui, por conta própria, transformando o polícia em um juiz. Isso por quê? Porque, como se sabe, em Robocop, as pautas básicas da programação robótica eram que Robocop deveria servir ao interesse público, proteger a los inocentes e cumprir a lei. E uma pauta oculta, né, que era não atuar contra um oficial da OSP. E como sabemos, em tempos modernos, né, Chaplin descreveu, sem falar, com uma precisão incrível, né, o problema da automação, né, desde o problema da quebra da bolsa estadunidense, não? E nos revelou o drama do trabalhador em seu dia a dia como um verdadeiro autômata, não? Um verdadeiro autômata. Então, aqui estou relacionando esta película com as atividades judiciais, porque os juízes, em média, estão carregados de processos. Isso varia de país para país, mas, como se sabe, temos problemas repetitivos, sim, e temos muitos estados com uma desproporção imensa entre a quantidade de processos e a necessidade de juízes. E aí, nesses casos repetitivos, é que quero chamar a atenção para o problema de los juízes, porque podem ser, sem perceber, transformados em autômatas, né? Tal qual aquele operário, né, retratado também por Chaplin. Isso de um lado, né?
De otro lado, la robótica en los tribunales no es una ficción más, es una clara realidad. Y aquí yo quiero sintetizar con una distinción, ¿no? Porque para no parecer que estoy en contra las actividades robóticas en los tribunales, es necesario distinguir claramente las actividades burocráticas de las sentencias, del supremo acto de juzgar, ¿no? Y eso principalmente en materia penal. Entonces, en Estonia, por ejemplo, existe un sistema informático para analizar disputas judiciales de valores hasta 7.000 euros. Y las partes, por lo tanto, levam sus casos y el robot presenta una sentencia. Y aquí, ojo, 7.000 euros em países extremamente desiguales economicamente pode ser todo para uma das partes litigantes, de um lado. E de outro lado, é preciso atentar que nem sempre o valor econômico de uma causa revela sua importância. Não? Em Estados Unidos, já se hace isso com os problemas criminais. Por exemplo, saber o grado de reincidência de um acusado, não? Isso em um país como Estados Unidos, como se sabe, com problemas de racismo estrutural, é grave, não? Porque os robôs são programados, não? Então, esse é o problema. E aqui, para fechar, eu pongo o problema de Brasil. Não? Em Brasil, a robótica está sendo utilizada, ao que tudo indica, porque é preciso ter cuidado, né, e desconfiar de como um juiz juzga em um tribunal, em uma corte colegiada, 1.000 processos, por exemplo, 700.000 processos em uma tarde. Então, o que suspeito é que, em um caso em que tenho que analisar as provas e os hechos, isso é humanamente impossível. E aí, o que penso é que a gente está imaginando que estão sendo julgadas por seres humanos. E, ao que tudo indica, estão sendo julgadas por robôs, e sem saber. Então, isso justifica o subtitular desta comunicação. E, por lo tanto, creio, já estou chegando à parte final, que tudo isso revela que temos que desconfiar e entender que, em certa medida, aí existe algo da presença de los positivismos, particularmente da escola de Serres, em tempos modernos, não? Porque a lei se erra tudo, não? E, de outro lado, também ter em conta, para fechar, que os juízes terão que ter cuidado para que não se tornem autômatas, né? E que, por uma questão de percepção própria, eu penso que não há como substituir, considerando a complexidade dos dramas humanos, por lo menos em los casos difíceis e los casos dramáticos, que a gente seja juzgadas por uma máquina. Né? Essa é a reflexão que queria trazer para todos vocês. Muitas gracias. Um abraço. Muchas gracias, Wilson. Muchas gracias por transportarnos a esa imagen de Chaplin con la llave de fuerza, ajustando rápidamente, pero lo que implica, ¿no? Los límites de nuestro comportamiento y la sociedad que nos mueve a cierto comportamiento. Gracias por recordarnos también con Robocop, que nos lleva de alguna forma también al trabajo de Asimov, las reglas de los robots. Muchas gracias, Wilson. Y con eso cerramos tu presentación e invito a María Isabel Cabarcas Aguilar, de la Universidad de La Guajira, en Colombia, para que nos hable sobre Pájaros de verano, entre la ficción y el realismo mágico.
María Isabel, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes para todos, buenos días desde Colombia. Y para dar las gracias diré, maestro Ricardo, que la gratitud es la memoria del corazón y que usted está tatuado en el mío para siempre. Gracias a todos los que nos acompañan en este magno evento. Y mi ponencia es sobre pájaros de verano entre la ficción y el realismo mágico. Hija fue una época... María Isabel, discúlpame María Isabel que te interrumpo. Te iba a pedir si podías bajar un poquito el volumen de la música de fondo, porque compite con tu voz. Claro que sí. Gracias. Claro que... Gracias a ti. Hija fue una época de abundancia desmedida, de efectivo y de muchas cosas más. Había tanto dinero que los marimberos, en vez de contar los billetes, los pesaban. Me contaba mi mamá, Ana Luz Aguilar Arizmendi, quien nació en el año de 1938 en Riohacha y falleció el pasado 1 de noviembre. Y es esta una de las prácticas que se evidencia en esa película, en Pájaros de Verano, titulada como La verdadera historia del origen del narcotráfico en Colombia. Y esto, digamos, ha hecho parte de la historia del departamento de La Guajira, al cual lo han rodeado muchas bonanzas. Sin embargo, también esto generó también un rechazo tácito que pronto se convertiría en un estigma indeleble con el cual ha tenido que convivir La Guajira, el departamento del cual soy originaria, como si el olvido que por muchas décadas la mantuvo desolada y abandonada a su suerte no hubiese sido suficiente. También, digamos que existieron muchos fenómenos sociales que bordearon al tiempo que también se generó como una inversión en la escala de valores en la que ese prohombre armado, parrandero, tal como lo encarna Moise, quien le dice en una de las escenas a Rapayet, para eso es que es la plata, para gastársela, en una escena memorable, quien además terminaría muerto en las manos asesinas de su compadre, amigo y socio, por su comportamiento irresponsable, explosivo e irrespetuoso. Entre las grandes descripciones que hace el Nobel Gabriel García Márquez se destaca una que me voy a permitir leer. Nuestra insignia es la desmesura en todo lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a nuestros ídolos con la misma pasión con que los creamos. Somos intuitivos, autodidactas, espontáneos y rápidos trabajadores encarnizados, pero nos enloquece la sola idea del dinero fácil. Y es justamente el Nobel quien fuese concebido en la ciudad de Riohacha durante la luna de miel de sus padres, quien además impregnara de todo ese universo mágico del departamento de La Guajira, quien nos describe en un documento que fue publicado en Colombia en el año de 1995. La Guajira como pesadilla de la nación es un concepto que se ha ido popularizando y que muchas veces, como lo dice el antropólogo Wilder Guerra Curvelo, justifica en ocasiones las intervenciones armadas y de todo tipo que preparan las avanzadas económicas del progreso. Tal vez todo este universo marcado por la magia étnica y por ese componente indígena tan valioso, en el que los guayús son la más grande población indígena, no solamente de La Guajira, sino de Colombia, lo que llevara justamente a que los autores, artistas, directores de Pájaro de Verano, tanto Cristina Gallego como Ciro Guerra, miraran hacia el departamento para abordar esta problemática. Sin embargo, justamente el empoderamiento femenino se hace presente a lo largo de la película, tal vez porque la idea original de la película fuera justamente de Cristina Gallego. Siendo ambos codirectores, y es así como en este sentido es Úrsula, la insigne matrona del clan Puchaina, quien encarna el retrato vivo de las mujeres guayú, al tiempo que ataca también el ideal de mujer, pues como lo afirmó mi tía Iris Aguilar y Juana, la mujer que no es sabia no es mujer.
y es esta una virtud ausente en el comportamiento ambicioso y permisivo de las actividades ilegales de su yerno, su liderazgo en el negocio ilícito y su afán desmedido de ganar riqueza en contra de los valores de su propia esencia étnica, utilizando, por ejemplo, las tumbas de los cementerios para ocultar armas y dinero, lo cual en la vida real es inadmisible. La actriz Carmiña Martínez es originaria del municipio de Barrancas, al igual que la madre del Nobel, Luisa Santiago Márquez Iguarán. Ella interpreta a la madre de Zaida y quien además toma las decisiones en el proyecto de vida de su joven hija, pues determina la duración de su encierro de 1 año, la conveniencia de su matrimonio con Rapallet por estar ligado a los negocios con los Arijuna y la composición de la dote que habría de entregar por casarse con ella y por supuesto la dinámica del lucrativo negocio del comercio de marihuana con los norteamericanos. Las mujeres wayú jamás se prestarían para tales despropósitos. También hay diálogos muy fuertes. Al mismo tiempo, conviene reflexionar sobre la figura del Puchipu, declarada por la UNESCO en el año 2010 junto al sistema normativo Sucuaypa Wayú como patrimonio inmaterial de la humanidad. Allí se presenta un manejo bastante cuestionable, ya que el palabrero peregrino con su diligente gestión en favor de la ilicitud de los negocios de la familia Puchaina, de la cual entra a formar parte su sobrino Rapallet, lo convierte en el abogado no del diablo, sino de los diablos, en la medida en que con su intermediación en la truculenta dinámica de los negocios de siembra, recolección y comercialización de la marihuana, en la que Aníbal es parte, evidencia lo que sería ciertamente un acontecimiento inverosímil en la vida del pueblo wayú. Su propio asesinato en medio de un conflicto es un exabrupto, toda vez que su icónica imagen de Puchipu lo convierte en un ser intocable y sagrado para los miembros de la etnia, siendo esto entendido, respetado y asimilado por los wayú y establecido dentro de ese Sucuaypa wayú, que está basado en la costumbre. Matar a un Puchipu en medio de un conflicto en el que está mediando es imposible y por ende uno de los aspectos que ubica el filme con mayor firmeza en el género de la ficción. Y así van sucediendo muchas situaciones a lo largo del avance de la película, que está catalogada dentro del género del drama. Sin embargo, pese a su éxito en taquilla y en los festivales en los que participó y a los premios a los cuales se ha hecho acreedora en todo este tiempo, desde que fue lanzada en el año 2018, no la ha hecho inmune a las críticas. Y hay dos especialmente a los que me quiero referir, a la del poeta Miguel Ángel López Hernández y a la investigadora Lina Brito, en las que se detallan los errores en los que hace caer al desprevenido televidente o al desprevenido público mundial sobre los aspectos en los que se basa la película, que anuncia que se trata o dice que está basada en hechos reales, y hasta qué punto esto atenta realmente contra la integridad del pueblo wayú en la medida en que desinforma totalmente sobre la participación de los mismos en la bonanza marimbera. Conviene entonces leer o hacer una alusión con detalle en este punto, en la medida en que unas mayores reflexiones sobre la película deban generar a partir de ella, en que hay una sociedad guajira que está herida por los efectos colaterales de sus bonanzas. Una de las mayores problemáticas que se puede identificar para la Guajira es justamente la existencia de estos fenómenos cíclicamente, y en la que además todavía nos encontramos como sociedad tratando de restablecer nuestras propias relaciones y tratando de levantarnos de esa aparición cíclica de las bonanzas y de los estigmas a los que ella conllevan. Por último, y para ir cerrando, quiero destacar que Trost dice: una de las mayores problemáticas que se puede identificar para la Guajira en el aspecto económico es la existencia de bonanzas. En la región ha habido bonanzas de perlas, marimba, cocaína y ahora es el carbón, por lo que cabe preguntarse si la Guajira está esperando la próxima bonanza en vez de crear y fortalecer los sectores económicos que pueden reactivar su economía.
Cabe destacar que esta conclusión a la que llegara la firma TROS en diálogo con los actores institucionales no divisaba aún en el horizonte la llegada masiva e inminente de los proyectos de energía renovable como la eólica y la solar, generando nuevamente la sensación de bonanza. Esto tal vez debería llevarnos a un acto de contrición y propósito de enmienda por el bienestar y la calidad de vida de las nuevas generaciones de este territorio en el que han convivido por centurias los wayú y los arijuna, hallando los caminos del entendimiento intercultural. Me quedo con la que es desde mi punto de vista la más bella y fiel expresión de la esencia de los wayú, que describe el concepto del buen vivir, o Anasu Tucatacalu ou, como lo manifestara el prestigioso Puchipu Odilon Montiel, y se expresa con sabiduría materna en los diálogos de la película por parte de Úrsula a su hija Saya. Si hay familia, hay prestigio. Si hay prestigio, hay honor. Si hay honor, hay palabra. Si hay palabra, hay paz. Describe tu aldea y serás universal, decía León Tolstoy. Yo solo anhelo seguir honrando con amor inagotable la esencia de mi aldea. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias primero por esa música que nos pusiste un poco en el contexto, fue muy linda. Muchas gracias por recordarnos que cine y literatura van muy de la mano, con el gran Gabo que nos recordaste. Lo que más me quería resaltar era que nos hablaste de algo muy propio, algo muy tuyo, algo muy de La Guajira, que al mismo tiempo podemos repetir y multiplicar también en nuestros propios lugares a lo largo de América, pero también a lo largo del mundo. Entonces, ese viaje que vos nos llevaste a La Guajira, nosotros también lo podemos hacer en nuestros propios lugares, salvando las distancias, naturalmente. Muchas gracias, María Isabel. Y con eso voy a invitar a una presentación conjunta. Quiero aclarar que igual es dentro de los 10 minutos, no son 20, sino que son 10. Una presentación conjunta de Ulises Medina Álvarez, que está representando una ONG, Vinculaucan, de Chile, y también Rodrigo Pizarro, de la Universidad de Belgrano, de Argentina, que ambos nos van a hablar de V de Venganza, de los derechos. Ulises y Damián, en el orden que quieran y cuando quieran. Hola a todas y todos, mi nombre es Ulises Medina y este día junto a mi compañero Damián Pizarro, quien va a comenzar, expondremos sobre la película V de Vendetta desde los derechos. Dejo con ustedes a mi compañero Damián Rodrigo Pizarro. Bueno, qué mejor que iniciar nuestra disertación con la presentación del personaje, ¿no? ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano de las vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y, de hecho, voto de vencer el vil veneno de estas víboras avanzadas que vela por los violentos vicios y por la violación de la voluntad. El único veredicto es la venganza. Vendetta como voto, y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y virtuoso. La verdad, esta Villosoa de Verdeborrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerlos y que pueden llamarme P. Bien, como dos cinéfilos y apasionados del derecho, no podíamos perder la oportunidad de citar a B. Al ingresar, bien, en su revolución y en discursos contrapuestos que esta obra maestra del cine distópico nos ha dado. Nuestro B es un personaje y en parte también es humano, ¿no? Como dice en la misma película. Hemos elegido esta obra y espero que les guste. Nos servimos de citar también a quien él ha citado en la película, que es al personaje de El Conde de Montecristo, donde dice: quizás tenía yo el corazón más débil que otro cualquiera y he sufrido más que otros en mi lugar. Todo esto vinculado con lo que tiene que ver con lo que a él le ha tocado vivir y con las violaciones y con que lo han convertido obviamente en un monstruo, ¿no? Porque el personaje justamente nos alienta durante la película a atrevernos, justamente cuando le muestra a su compañera de film todo lo que se había robado de un lugar, pero en realidad lo que le aclara es que él no se ha robado nada, porque eso no es propiedad.
lo cierto es que este personaje nos lleva a través de la película por diferentes espacios y nosotros hemos logrado vincularlo no solamente con el derecho, sino con ciertas violaciones y afectaciones a los derechos humanos y derechos fundamentales, y que obviamente utilizaremos para esta cita. A la hora de hablar sobre B y el derecho penal, nos servimos justamente de la comparación entre el personaje y la del canciller Adam Sattler, bien, para tratar en nuestra película desde la mirada del derecho penal, por lo que proponemos desarrollar el presente, ¿no? Que es justamente la situación que se da a la hora de que no podemos entender al derecho penal desligado justamente de los bienes jurídicos que presume proteger, pues son valores más trascendentales para la coexistencia humana en sociedad y como tales merecen una protección de no ser lesionados. Debe atribuirse una sanción y después de ocurrido el delito, por lo que se asume que el derecho penal salvaguarda los bienes jurídicos, conceptos que deben estar bajo constantes exámenes críticos y ser flexibles a los cambios de la sociedad jurídica, pues debe avanzar a la par de la evolución de la población. Todo ello, en primer lugar, hace referencia a los bienes jurídicos vulnerados reincidentemente en la película, como por ejemplo el derecho a la vida. Es el objeto justamente de vulneraciones constantes, tanto las que sufre nuestro personaje B, que se muestra como un desprendido de todos esos valores, ¿bien? Porque justamente ha sido afectado, pero sino que él también ahora se encuentra desprendido de poder quitar la vida a quienes intentan lastimar, tanto a nuestro protagonista como a su compañera, ¿no? Y obviamente que vayan a intentar afectar el plan que él tiene para ese 5 de noviembre. Es más, no tarda mucho en el transcurso del film en asesinar a uno de sus principales objetivos, ¿bien? Que es Luis Prótero. Y bueno, y así a los distintos personajes que lo han afectado a él y que fueron parte del plan maquiavélico por convertirlo a él en un monstruo. En la película puede verse justamente al alto canciller Sattler, bien, a cargo de diferentes muertes, como la de distintos personajes y de las personas que han sido recluidas en Larkhill. Es importante tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta que tanto él como otros personajes, como el mismísimo Gordon, del cual hablará nuestro amigo Ulises, ellos se encuentran en esta misma posición, en la posición de romper las reglas y de mostrarse como personas que pueden de alguna manera objetar con conciencia a lo que han decidido y lo que, mejor dicho, estos gobiernos han oprimido durante tanto tiempo. Ulises. Muchas gracias, querido Damián. Comenzaremos hablando del concepto de persona vinculado a la película. Etimológicamente hablando, este concepto engloba sin duda una directa relación con las máscaras utilizadas en los teatros de la antigua Grecia, conocidas como prosopón, para luego referirse a los actores mismos. Y es que en la vida todos somos actores de nuestra propia existencia. Y esto nos ayuda a entender precisamente la importancia del enmascarado B, quien a través del uso de esta máscara personifica a un rebelde inglés, Guy Fawkes, cubriendo su rostro para ocultar su verdadera identidad, de la cual solo sabemos que se trataba de un antiguo prisionero que fue desfigurado en un campo de concentración llamado Lorgi. Esto hace que se torne aún más interesante la película, abarcando el dilema de la personalidad a propósito de este controversial personaje. ¿Qué es lo que pasa acá con el concepto de identidad? Solo sabemos a quién personifica e identifica esta máscara y con ello el concepto de rebelión. Sabemos también la identidad del representado, pero no del representante que la lleva. Esto refuerza el hecho de que B en sí es un concepto, una idea más que una persona, no obstante su existencia física que a todos nos consta. Aquí viene una personificación de un alter ego que lo hace renunciar a su propia identidad para asumir una cosmovisión o una idea que se opone a un sistema imperante. Se refuerza esto cuando Finch, el policía, le pregunta a Bill Hammond
¿quién era B? Y ella responde simplemente todos. En cuanto a la objeción de conciencia y a la acción directa, estos son dos expresiones claras de la libertad de pensamiento que nos sirven para ejercer una actitud de defensa frente a las propias convicciones y la defensa también de los pensamientos de los demás. Y en la Inglaterra totalitaria de esta película, el violento partido político Northfire y su todopoderoso líder Adam Sutherland, que es una especie de Adolf Hitler británico, restringe absolutamente estos dos derechos, usando la tortura, la desaparición y el terrorismo de Estado, algo que lamentablemente hemos tenido que ver en nuestra Latinoamérica también. Ante esta situación, hay una voz que a través de la acción directa utiliza expresiones como el arte y el humor. Gordon Dietrich, actor de televisión y jefe de Ivy Hammond, quien a través de humor, con su programa, hace sátira política, critica y ridiculiza a un gobierno que ha perdido credibilidad y a un líder obsesionado con perseguir a la figura de B. En cambio, esta figura de B utiliza métodos violentos. Podemos decir que este personaje es protagonista y antagonista al mismo tiempo. Tortura a Ivy para concientizarla, para hacerla cambiar, pero a su vez es de forma muy inteligente el uso que hace de la tecnología y de la comunicación para llegar a todos los británicos, levantando el velo de las mentiras de un régimen que se ha dedicado a mentir. Y un pueblo entero decide ponerse una máscara. Cabe destacar además que tanto Gordon, Dietrich como B se preocupan de resguardar el arte y los artículos religiosos prohibidos por el régimen totalitario, lo que demuestra que el arte y la cultura también son una forma de resistir ante las opresiones, conservando las más nobles expresiones de libertad por medio de manifestaciones artísticas, lo que ha causado históricamente el repudio de gobernantes totalitarios. Finalmente, respecto al Estado de Derecho, evidentemente vemos cómo en la película hay un claro ejemplo de qué no es un Estado de Derecho. El Estado totalitario británico liderado por Sutherland y los agentes de Northfire no separan funciones, concentran el legislativo, el ejecutivo y judicial solamente en un grupo selecto. Tampoco hay autonomía de los órganos estatales. En ese sentido, el partido único ejerce un férreo control sobre la vida de los ciudadanos. La libertad de prensa también está muy restringida. Y por eso es importante el mensaje emancipatorio que da en la película. Además, la forma de nombrar los miembros de tales órganos no pasa por un principio de legalidad ni tampoco democrático. La mera pertenencia a un partido político o una estructura burocrática carente de control de transparencia o nombramientos ilegales es lo que caracteriza efectivamente a Northfire. El poder y la soberanía no residen en el pueblo o la nación, sino en este grupo selecto. Finalmente, Ulises y Damián, te voy a pedir por favor que vayan cerrando en 10 segundos. Gracias. así es, en 10 segundos para cerrar, no se respetan tampoco los derechos humanos, precisamente que es lo que se demuestra a través de la tortura que sufren personajes como B o la actriz Valerie. En este sentido, la crítica que hace la película precisamente va dirigida a eso, a cómo se tienen que respetar los derechos fundamentales de las personas humanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián y Ulises. Gracias por terminar con esa nota y por darnos el primer ejemplo de cosplay en el día de hoy, con un clásico de culto visto desde diferentes ángulos. Por eso le vamos a dar la palabra a nuestra próxima oradora, que es Sandra María Silva de Lima, que nos acompaña desde el Mato Grosso, en Brasil, y hoy nos va a hablar sobre descasos sobre a Terra Vermelha, Pedro Casaldiga, un defensor dos derechos humanos no araguaia. Sandra, cuando quieras. Sim, bom dia. Bom dia. Gratidão a todos, né, por essa presença, e o professor está me ajudando com os slides. Primeiro fazer uma reflexão, do que nós estamos fazendo hoje aqui, né? E depois levar a questão de Casaldáliga, quando ele diz que se a tecnologia que hoje nós vivenciamos não servir para humanizar as pessoas, de nada servirá. E aí, com um gancho com as próprias palavras do professor Ricardo, né? Esse artigo, esse ensaio, ele é resultado da disciplina Cine Direito, quando se falava em direitos humanos, e por isso trazer um expoente dos direitos humanos do Araguaia. E quando o professor coloca que
a ficção vai além das realidades, né? A gente também busca a questão de se falar como é que essas entrelinhas estão nos lugares de fala, mas também nos lugares de silêncio e nos lugares de esperança. E aqui eu trago um mosaico do que foi a vida de Casaldáliga, com rejuntes de indiferenças, de perseguições, mas ele está recalcado na ideia da linguagem do amor. Pode passar, professor. Então, aqui nós temos o filme, né, Descalço sobre a Terra Vermelha, que é direção de Aurel Ferrer, mas de uma coprodução entre Brasil, Espanha e a Catalunha, né? Porque Dom Pedro Casaldáliga ele nasceu na região, né, de Balsareny, né, na região de Barcelona, e Francisco Escribano ele vem para o Brasil para buscar a história deste catalão que vivenciou aqui vários períodos e que foi um expoente dos direitos humanos. Então, é uma coprodução desse filme que também ganhou premiação tanto na França como nos Estados Unidos. Pode passar, professor. Então, aqui nós temos Casaldáliga sentado na cadeira assistindo o filme de sua própria vida. E ele também disse ao escritor que só liberaria para fazer essa história se não fosse sobre a vida dele, mas sobre as suas causas. Então, ele lutava contra o latifúndio, contra a corrupção e contra a escravidão. Ele queria que isso ficasse bem claro no filme, e não a vida dele, mas as causas por que ele lutava. Aqui ele está debilitado, porque ele sofria de Parkinson e quase que não conseguia se movimentar nos últimos anos de sua vida. Pode passar. Aqui uma das cenas do filme, né? E aí na legenda São Félix é o fim do mundo, é o lugar onde ele veio parar em 68, quando ele sai da Espanha e vem para o Brasil em plena ditadura. Então ele fica uns meses no Rio de Janeiro para se ambientar junto com algumas pessoas e depois vem para o Araguaia. O Araguaia é uma região do Mato Grosso que hoje ela pode ser considerada um ecossistema, né? Nós temos aqui Pantanal, temos Cerrado, a floresta amazônica e o Araguaia em si. Pode passar. E aqui nós temos uma das cenas do filme, né, que vai trazer toda essa questão de como Casaldáliga ele tem uma relação com a própria igreja, né, através de instituir uma igreja rica dentro do Mato Grosso, ele não aceitava. Então aqui nós temos, né, o Papa Ratzinger, antes de virar Papa, né, em 1988, quando ele questiona Casaldáliga e o faz assinar um documento ao qual estava escrito que ele não deveria, dentro da igreja, fazer essa teologia da libertação como ele pretendia. Ele não assina o documento, ele volta para o Brasil, a igreja não dá nenhuma punição, né, entre aspas, e ele continua aqui, né, sendo esse crítico, e que depois ele vai fazer um documento que, historicamente, né, pode passar, professor. Nesse documento, aqui nós temos as palavras de Pedro, né, que ele fala que, na dúvida, você fique do lado dos pobres. Então, para ele, a teologia da libertação, o despojamento, né, daquela questão da igreja riquíssima. E aí ele fala que ele foi chamado de subversivo. E ele aceitava, sim, ser chamado de subversivo, se, né, a subversão dele trouxesse benefício para essas pessoas pelas causas que ele lutava. Pode passar, professor. Então, dentro da Escola de Direitos Humanos aqui no Brasil, né, a gente estuda bastante também qual a influência que Casaldáliga teve para o Brasil, na América Latina, porque ele foi um defensor, né, esteve ao lado de vários povos da América Latina, e em relação ao mundo, porque era um espanhol que veio para o Brasil e ele sabia quais os problemas que o Brasil já tinha. Então, ele vai ser nomeado em 71, então esse ano faz 50 anos que ele se tornou bispo, né? E também este ano faz 50 anos da publicação da Carta Pastoral, Uma Igreja na Amazônia, em conflito com o latifúndio e a marginalização social. Esta carta ainda hoje ela é estudada nos mínimos detalhes, né, de um documento denúncia. O Mato Grosso não mudou. Assim como o José Marcos falou na fala dele, a gente continua ainda com esses problemas, né, da escravidão no Brasil.
de uma economia voltada aos grandes e a miséria, ela fazendo parte desse contexto. Ele faleceu agora em 2020, né, por agravamento do Parkinson, insuficiência respiratória, com 92 anos de idade. Pode passar, professor. Ele também foi, Casaldáliga recebeu vários prêmios e várias referências, inclusive foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, né? Comenda de Direitos Humanos, doutor honoris causas, e nós tivemos... Pode passar, professor. Nós tivemos várias situações em que Casaldáliga ele acaba deixando um legado, porque as obras dele foram dentro do Araguaia, e agora também uma continuação pela sua fundação. Nós temos um Casaldáliga que deixa uma lição, né, de como se lutar por aqueles que ele defendia suas causas, que eram negros, índios, poceiros, e ele teve uma grande, aqui em Mato Grosso, na terra de Maratsede, na questão de como foi feita a demarcação. Pedro Casaldáliga é um dos ícones, né, que se consegue trazer essa terra para os índios Maratsede. Pode passar, professor. Aqui nós tivemos, no dia 29/6, em Barcelona, né, a comemoração dos 50 anos do bispado de Casaldáliga, e também uma referência ao mundo de quem foi esse homem e como é que a Fundação está trabalhando, não apenas lá aí na Espanha, e também aqui no Brasil, né, mas no Araguaia, naquela região onde ele colocou como seu lar, porque ele saiu da Espanha e nunca mais voltou, né? Ele elegeu o Araguaia. Às vezes que ele saiu foi para a América Latina, em alguns compromissos de causa, e outras vezes para Roma, né, por insistência da questão da igreja. Pode passar, professor. Então, aqui o filme ele é Descalço em Terra Vermelha, e essa é uma cena icônica, porque tem o rio Araguaia, que o rio Araguaia ele foi o grande ponto de ligação do filme inteiro, as cenas em Roma e as cenas no Araguaia, e o rio como esse ponto de ligação. Essa cena, ele sai da sua igrejinha e vai caminhando as terras vermelhas, e ele está descalço. Pode passar, professor. Então, aqui, esse caminhar descalço na terra vermelha do Araguaia, ele sai serenamente. Ele era uma pessoa que demonstrava essa serenidade, né? O lugar que acolheu e o lugar onde foi enterrado era uma vontade dele ser enterrado no mesmo cemitério onde índios, poceiros, né, e outras pessoas eram enterradas. Um cemitério, ao ver de grandes, poderia ser o cemitério pobre, mas ele preferiu dizer que ali era a riqueza onde os ossos dele seriam enterrados. Então, ele disse o seguinte, que a missão que ele tinha era não ter nada, não levar nada, não poder nada, não exigir nada, mas também não matar nada e também não calar nada. Então, ele foi um grande defensor dos direitos humanos, principalmente aqui em Mato Grosso, nós o lembramos como uma pessoa de grande gabarito, né, nesse sentido, e a Fundação Pere Casaldáliga continua fazendo esse trabalho em Mato Grosso, e eu tenho a agradecer ao professor Ricardo por ele ter feito, né, enxergar pessoas aqui da minha região, e que eu possa também estar trabalhando nesse sentido de descobrir que direitos humanos são esses que nós estamos falando. Muito obrigada. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias por recordarnos que el cine no es solo lo que vemos, sino los hacedores del cine, que también pueden abogar por el cambio. Con eso les quiero recordar a todos que pueden usar el chat para hacer preguntas. Yo estoy tomando nota de las preguntas que ya se hicieron, por ejemplo la de Belén, y se van a leer todas al final. Ahora, nuestro próximo orador nos regresa a Buenos Aires, y es Sebastián Zancari, que nos va a hablar sobre Jerry Lewis, al derecho y al revés. Sebastián, cuando quieras, adelante. Bueno, muchas gracias. Es un gran honor, un placer estar aquí. Agradezco al querido profesor Ricardo por este espacio tan valioso y tan enriquecedor. Bueno, mi tema de hoy es un verdadero descubrimiento para mí. Mientras lo preparaba, me encontré con un artista integral dedicado a su obra. Como sabemos, durante una década, entre los años 1946 y 1956, la dupla conformada por Jerry Lewis y Dean Martin fue la de mayor popularidad en Estados Unidos, tanto en el cine como en la televisión. Filmaron juntos 17 películas,
La misma industria da cuenta de ello. Por ejemplo, cuando en El Padrino 1, ambientada en los años 50, el personaje Tom Hagen viaja a Hollywood, lo primero que podemos ver es una marquesina anunciando un espectáculo de Lewis y Martin. Sin embargo, esta presentación se basa en quizás la etapa de mayor creatividad de Jerry Lewis, cuando comienza su carrera en solitario. Me parece que es un tema sumamente interesante y entiendo poco estudiado desde las ciencias sociales. Jerry Lewis no fue simplemente un cómico dedicado al entretenimiento. Por el contrario, es considerado hoy como uno de los grandes genios de la historia de la comedia y de la cinematografía mundial, reconocido en su tiempo por la crítica francesa e inglesa, pero subestimado en su propio ámbito, en Estados Unidos. Su figura hoy es unánimemente reconocida. El reconocimiento fue tardío, hay que decirlo, a través de críticos norteamericanos, algunos críticos norteamericanos también, a través de directores como Martin Scorsese, Woody Allen, Randall Kleiser. La comedia era la excusa para mostrar al mundo una crítica profunda a los parámetros de consumo y a los parámetros estéticos de la sociedad norteamericana, desde la sociología, desde la psicología social y, sorprendentemente, desde la historia política. Con todo ello me he encontrado al revisar la obra de Jerry Lewis. Para esta ponencia debo destacar el apoyo que he tenido del doctor Manuel Lamarca, aquí presente, abogado y autor de la primera tesis doctoral iberoamericana sobre Jerry Lewis, por la Universidad Complutense de Madrid, titulada El día en que el cómico filmó. Muy bien, entonces, separado de Dean Martin, Jerry Lewis se convierte en un maestro del cine, como productor, escritor, director. Escuchen todas las facetas. Escritor, productor, actor, director, promotor. Personalmente él viajaba a distintas ciudades de Estados Unidos para promover sus películas y en algunos casos compositor de la música de algunos de sus propios films. En sus propias palabras: detrás de las cámaras veo la belleza de la creación, como cobra vida todo lo que planifiqué. Bajo el paraguas de la Paramount, sus films en solitario tienen un contenido ideológico complejo, con una estética por momentos surrealista, con matices variados, de allí el título de esta ponencia, Jerry Lewis al derecho y al revés. Podría decir también por izquierda, por derecha. El objetivo de esta presentación es entonces poner en valor una obra que considero excepcional, poniendo en foco algunas pinceladas, puedo plantear aquí, en algunos de los elementos que me parecieron relevantes, trazar, como digo, algunas pinceladas sobre su filmografía. En el año 1957 hace su debut en solitario como productor, actor y co-guionista de una película intitulada El delincuente delicado. Bueno, aquí tenemos esta complejidad a la que hacía referencia, ¿no? Esta es una película de impronta, podríamos decir, macartista, reaccionaria. ¿Por qué? Porque en la naciente cultura del rock, caracterizada por la libertad de expresión, por la experimentación con el propio cuerpo, es asociada en este film con un grupo de delincuentes juveniles. Recordemos que en ese preciso momento Elvis Presley se encontraba haciendo su conscripción. Luego de aquel periodo ya no volvería a ser el mismo Elvis, gran parte de su carácter rebelde y contracultural se había fumado. En palabras de John Lennon, se había quedado sin testosterona. Bueno, los delincuentes juveniles de la película se visten como los ídolos juveniles del momento: Jim Vincent, Eric Cochran, jóvenes rebeldes del que el Hollywood ya había retratado a través de Marlon Brando o James Dean. La trama comienza con una pelea callejera de pandillas, una noche desolada, rodeado de tiendas textiles con sus persianas bajas. Aquí el mensaje pareciera ser: el día es para los que lo trabajan, la noche es para los llamados en la película como punk, en sentido despectivo, los que están afuera del sistema. El recorte publicitario del film anuncia: de las cuevas de ratas de los adolescentes provienen los delincuentes juveniles. Jerry Lewis hace rockear el mundo con risas como El delincuente delicado. La asociación entre delincuentes y cuevas de ratas. Bien, para sintetizar, aquí Jerry se coloca como el bufón que termina del lado de la ley y el orden,
interpreta a un joven sin un proyecto claro de vida, al que la policía le da un sentido de pertenencia, un ámbito de contención social, le da un sentido a su vida. El policía, dice Jerry Lewis, el personaje de Jerry Lewis, merece el respeto de la gente decente. Quiero ser parte de la gente buena. Se acaricia su placa de oficial, siente el orgullo de ser policía. El éxito comercial de esta película debiera haber empezado la oración diciendo, sin embargo, a partir del éxito comercial de esta película, vamos a ver que despliega toda su autonomía creativa e ideológica en un sentido muy distinto al de este primer film. Un sentido mucho más crítico. Es así como pronto nos encontramos con dos obras que bien podrían ser la contracara del Delincuente Delicado. Un espía en Hollywood de 1961 y su célebre El profesor chiflado de 1963. Un espía en Hollywood que será la parodia de este mundo dominado por ejecutivos, críticas desde el mismo comienzo del film hacia Hollywood. Una voz en off, al estilo Orson Welles, dice, esto es Hollywood, tierra de lo real e irreal. Aquí las personas pasan cada hora de su día aplicando su talento para crear un producto cuyo único propósito es alejarnos de la realidad. Aquí Lewis, entiendo, está hablando a través de la Escuela de Frankfurt, cuando se refiere al producto del arte convertido en mercancía, muy en sintonía con la crítica a las industrias culturales, a las industrias del entretenimiento de la sociedad capitalista, realizada especialmente, como sabemos, por Adorno. Por otro lado, aparece la solapada denuncia al propósito de alejarnos de la realidad, de vaciar nuestro contenido crítico. De igual modo, en la película Botones, de 1960, que comienza con la presentación del supuesto productor ejecutivo de la Paramount, que aclara que este es un film basado en la diversión, en el que no hay trama ni argumento, puro entretenimiento. Luego, en El profesor chiflado, voy apurando un poco los tiempos, aclaro que estoy preparando una ponencia para presentar sobre este tema. Su película más aclamada, escrita, producida, dirigida y actuada por él, aparece allí su alter ego en toda su dimensión, denominado Buddy Love. Bueno, Lewis juega con pares contrapuestos permanentemente. El bien, el mal, lo divertido, lo aburrido, el orden, el desorden, la racionalidad, el sinsentido, la realidad, la ficción. Además le da una impronta especial a su fotografía, presentando una atención cuidadosa a la intensidad de los colores, al montaje, a la postproducción. Sobre este último aspecto especialmente, Lewis encuentra la diversión, entre comillas, el entretenimiento, en no dejarnos en claro nunca cuándo comienza la realidad y cuándo la ficción. Juega también con el detrás de cámaras. En plena acción tapa la cámara, se tropieza, la tira, como si el espectador fuera parte de la escena también, como si Jerry Lewis actuara también en las películas de Jerry Lewis. El profesor chiflado, para apurar los tiempos, plantea un tema que sería central en la juventud de los 60. Si veníamos del Delincuente Delicado, una película, digamos, macartista, el profesor chiflado adelanta el uso de psicofármacos para experimentar con el propio cuerpo. Lewis se adelanta a la psicodelia y a la búsqueda de nuevas identidades y libre experimentación, musical, corporal, espiritual. Y no solo eso, Buddy Love, su alter ego, aparte de tener un grave problema de tabaquismo, es un defensor de sus derechos como consumidor. Lo primero que hace ya desinhibido es reclamar ser bien tratado por un mozo que lo atiende allí en un bar. Cito otra película, Las joyas de la familia, de 1965, en el rol de payaso a punto de retirarse, y aquí va otra crítica al sistema. Renuncio a mi ciudadanía norteamericana, dice este payaso ya a punto de retirarse, entre otras razones, para no pagar más impuestos. Sebastián, queda una obra inconclusa en los próximos 10 segundos, por favor. Gracias. Digo esto, el día que el payaso lloró, ténganla muy en cuenta, con fragmentos que hoy se pueden ver y que son excepcionales. Un cómico desencantado con su vida termina en un campo de concentración y resulta ser quien entretiene y contiene a niños allí recluidos. Una película conmovedora e inédita. En fin, quise poner en valor la obra de este gran artista y pronto espero presentar un paper sobre la cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, y lo has hecho, misión cumplida.
Lo lindo de Jerry Lewis es que también podemos verlo en Tele y Derecho, porque su famoso Teletón durante 50 años. Pero bueno, Sebastián, gracias por recordarnos esto. Y les recuerdo a todos que hemos llegado a la mitad de nuestro panel. Exactamente en el medio del panel estamos ahora, y eso nos mueve a nuestro próximo orador, que es María Margarita Tirado Alba. No está Agustín, pasamos a Alfonso Ruiz Elizondo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Nuestro próximo orador es Alfonso Ruiz Elizondo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, que nos va a hablar de Blade Runner 2049, Año del Milagro. Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias. Para mí es un gusto saludarles a la distancia, aunque sea, y verles en la pantalla. Bueno, primero comienzo mi exposición señalando, igual que algunos de mis compañeros que me antecedieron, que justamente mi exposición se debe precisamente a una materia, la materia de cine y derecho, que brillantemente expusieron el doctor Rabinovich y el doctor Ferreira en los cursos intensivos del doctorado de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, del cual me precio de ser alumno y estoy muy gustoso de participar en él. Bien, bueno, precisamente con motivo de esa materia que reflexionamos en aquella ocasión que me tocó a mí sobre la película de Blade Runner, es que tomé esta película de Blade Runner para hacer un artículo, aunque tomando la segunda parte, Blade Runner de 2049, que parece que está un poco menos explorado desde el punto de vista académico que la primera parte. Bien, uno de los temas que llaman la atención en esta película de Blade Runner, yo estoy hablando de Blade Runner, en algún punto me referiré a la serie Blade Runner como si fuera justo eso, una serie, o como si fuera justamente una película o una historia que está entrelazada con dos películas. Bueno, Blade Runner, uno de los temas interesantes es precisamente la calidad que tienen los replicantes, estas suerte de androides, si les podemos llamar de esta manera, aunque deliberadamente el autor de la obra literaria en la que se inspira y de la película deliberadamente utilizan otro término, replicante, porque estos replicantes tienen la característica de ser tan parecidos a los humanos, desde el punto de vista físico e intelectual, son tan parecidos que se requiere de un examen muy minucioso, muy específico para poder detectar si no son humanos. Incluso la venta tal cual de estos productos replicantes se basa en un lema que se resume: son más humanos que los humanos. Entonces, si los replicantes son más humanos que los humanos, ¿qué es lo que nos hace humanos? Por supuesto, estas reflexiones que hago se refieren desde el punto de vista de la ficción, de la ficción que nos provoca esta película, no desde un punto de vista, un rigor científico, del cual no soy especialista para poder determinar qué nos hace humanos, pero desde el punto de vista de la ficción nos preguntamos, ¿qué es lo que nos hace humanos? Y además esto nos lleva a un punto a reflexionar, porque cuando decimos que son más humanos que los humanos, pues ya estamos estableciendo ya está estableciendo desde ahí una frontera entre el nosotros y la otredad. ¿Qué es lo que es humano para poderlo proteger? Y aquello que no es humano no está en la otredad y no es sujeto de derecho, no es sujeto de protección. Dice Huntington, nos dice, sabemos quiénes somos solo cuando sabemos quiénes no somos. Y efectivamente, en las reflexiones bueno, lo que uno puede ver en los diferentes discursos que hay sobre líderes mundiales, Hitler, líderes, lo digo en el sentido que arrastren personas, ¿no? Siempre hay esta inquietud de detectar el otro, la otredad, algunas veces como enemigos, algunas veces como los victimarios, o algunas veces como los conquistadores, en el caso de los latinoamericanos, pero siempre detectar esa otredad para poder sumarnos a aquellos que no son los otros, el que son el nosotros. Esta
tentación siempre está presente en los líderes autoritarios y es muy actual, me parece, desde este punto de vista, la película, en cuanto a que hace esa reflexión sobre qué es la otredad, quiénes son esos otros. Bien, entonces pensemos, bueno, volviendo al tema de la ficción, de la ciencia ficción, aquí un tema muy relevante sobre qué es lo que hace a los humanos, pues es precisamente bajo la idea de que son, desde algún punto de vista, máquinas, son creaciones de los humanos. Descartes, el protagonista de la primera película y también un poco de la segunda película, dice, los replicantes son como cualquier otra máquina, son como cualquier otra máquina, como si fuera un tostador, como si fuera un horno de microondas. Pues sí, nada más que un tostador no engendra otro tostador. En esta película, lo interesante de Blade Runner 2049, lo que presenta, la variante que presenta respecto a la primera película, es que hay un milagro, el nacimiento de un replicante, bueno, de una replicante engendrada por otra replicante, y quizá por otro replicante. No está resuelta, no queda nunca resuelta la interrogante sobre si Descartes, el personaje interpretado por Harrison Ford, es o no replicante, es o no una máquina, un robot, etc., o es un humano. Entonces el milagro es que una replicante engendre a otra replicante. Un tostador no engendra a otra tostadora. Una computadora no da a luz a una computadora. Es esa una de las vertientes interesantes en cuanto a que el nacimiento como un elemento indispensable para saber qué es humano. ¿Quién es humano? Pues uno puede decir, bueno, que nace de otro humano, es algo que podríamos nosotros establecer como un criterio válido. Bueno, pues si un replicante nace de otro replicante, de otro ser que es esencialmente humano, si nace de la mezcla entre un replicante y un humano, ¿es o no es un humano? Bien, el tema para detectar sobre qué es o quién es o quiénes no somos, quiénes no son los humanos, es relevante, por supuesto, porque en la medida que alguien sea humano o humana, pues se convierte en sujeto de derechos y obligaciones, por supuesto. Entonces, una vez que se pueda tener esta capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, pues tendrá que analizarse si efectivamente se están vulnerando o no estas libertades, estas esenciales prerrogativas que puedan tener. Bajo esta idea, en el trabajo que yo les presento, pues básicamente lo que me pregunto es ¿qué habría pasado con los replicantes si hubiera triunfado esta revolución que enarbolaron para tratar de lograr el derecho de derechos, para poder tener el derecho a tener derechos? ¿Qué hubiera pasado si estos replicantes pudieran triunfar en su revolución de manera pacífica o violenta, como hubiera sido? ¿Pero qué hubiera pasado? Hubieran tenido por reconocido los derechos a priori y en todo caso hubieran podido enjuiciar quizá a los Blade Runners, aquellos que los retiran, como en su momento enjuiciaban, por ejemplo, a los guardianes del régimen alemán o aquellos que operaron en el régimen nazi, a los centinelas del muro de Berlín, cuando el derecho extremadamente injusto no es derecho y por tanto es sancionable aún a priori, aún de manera retroactiva. ¿Será que pudieran ser sancionables? Lo menciono solamente como una mera elucubración reflexiva. Bueno, no quisiera dejar de mencionar, antes de pasar al tema de los derechos, que aquí, por supuesto, es muy relevante y muy inspirador uno de los capítulos de Star Trek que nos mencionaba el doctor Rabinovich, de Measure of Men. Sí, digo, muy importante para saber qué es lo que nos hace humanos. Bajo la perspectiva o el relato de Blade Runner parece que hay dos elementos, el nacimiento y el alma. El nacimiento, pues parece que podría estar resuelto con esta posibilidad de que los replicantes engendren. En cuanto al alma, pues es así, parece ser un poco más complicado. Bien, pasando ya a un tema ahora sí de derechos netamente, ¿qué tal si los replicantes tuvieran derechos? Pues en principio estarían violentados, voy a ir muy rápido porque creo que ya me estoy acabando el tiempo, en principio estarían violentados su derecho
¿Perdón? Alfonso, te queda un minuto exacto. Te digo para que Gracias. puedas planear cómo cerrar. Sí, gracias. En principio estaría violentado su derecho a la vida en cuanto que son concebidos como un ente no viviente, como alguien que no tiene vida, no en el sentido de un ser vivo ordinario que pudiera tener algún tipo de derechos, sea con relación a un humano o por sí mismos. No tienen libertad de pensamiento en cuanto su percepción alcanza o tiene la posibilidad de sentirse un ente que puede decidir por sí mismo, es sujeto de retiro. Sujeto de retiro vale decir que en inglés retirement es muy similar la palabra a jubilación en español, y entonces aunque en las películas suele traducirse como retiro, se refieren a retiro como jubilación, a sinónimo de jubilación. Aquella persona que quisiera, siquiera percibe la autoconciencia con capacidad de decisión tendrá que ser jubilado, retirado. No tienen, por supuesto, la posibilidad de tener derecho a la familia, de procrear, como digo, milagro. 10 segundos, Alfonso, discúlpame, Sí, 10 segundos para gracias. cerrar. Vale decir que estamos en el motivo de este trabajo era precisamente porque 2021 es el año del milagro, y aunque, por supuesto, hablamos de una mera ficción, pues ya con tantos avances tecnológicos, ya la palabra ficción parece tener cada vez un sentido más estrecho, cada vez hay más avances, cada vez la fantasía es menos fantasía. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alfonso, muchas gracias por recordarnos del otro, lo importante del otro, la alteridad, un tema que está muy en boga y que tenemos que mirar. Con eso, te agradecemos y le damos el espacio a María Julieta Escayola, de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, que nos va a hablar hoy de Promising Young Woman, sobre la cultura de la violación y la ley. María Julieta, cuando quieras, adelante. Bien, muchas gracias. Acá tengo el trabajo enviado. Bueno, el presente trabajo analiza justamente esta película que ganó el Oscar al mejor guión original este año, justamente el año de la pandemia, y que fue mal traducido como Hermosa Venganza. Promising Young Woman relata la historia de una chica que trabaja en una cafetería y que todas las semanas, una noche durante todas las semanas, va a un bar presuntamente ebria y espera a ver si hay algún hombre dispuesto tal vez a ayudarla o tal vez alguna mujer a ayudarla. Se presentan siempre los hombres, siempre hay un hombre dispuesto a ayudarla, a llevarla a la casa, pero resulta ser que posteriormente no la lleva a su casa, sino que la lleva a la casa de él. Y finalmente, en este cliché, digamos, de la damisela en apuros, ya no existe más tal cliché, sino que finalmente aparece una falta de consentimiento, porque en esta apariencia de las cosas, ella no está borracha. Y a partir de allí, bueno, se desenvuelven una serie de eventos que me interesaría que vieran la película, entonces no la voy a spoilear, la voy a dejar como en suspenso. ¿Cuál es el planteo de lo que ella hace cada vez que va a un bar y se somete muchas veces a muchos riesgos? Se somete a ser incluso manoseada, se somete a dejarse drogar por momentos en algunas escenas y demás. Y básicamente la tesis, la afirmación de ella en estas prácticas es demostrar que demostrar justamente este sistema patriarcal, evidenciar y visibilizar la cultura de la violación, la falta de consentimiento y además también evidenciar la respuesta de la justicia y justamente la no respuesta de la justicia, la ausencia de la justicia en virtud de una situación que ella vivió, que en realidad no fue ella la que lo vivió, sino fue su amiga de la infancia, su amiga hermana, ¿sí? Su amiga barra hermana de la infancia, en la que juntas estudiaban medicina y que su amiga fue violada en estas residencias universitarias en este estado de ebriedad y obviamente sin su consentimiento. Y eso es lo que le ha dejado posiblemente un cierto estrés postraumático. A ella no vamos a analizarla ni la vamos a juzgar, sino que vamos a tratar de vislumbrar qué es lo que ella persigue. Tal vez la posibilidad de una reparación,
de una justicia que no le llegó a su amiga. ¿Qué es lo que la motiva? En realidad ha dejado de motivarla un montón de cosas alrededor de su vida, sino que lo único que busca y el único objetivo que tiene es poder de alguna manera vengarse o lograr justicia para aquel evento que quedó impune. Y con esto me voy a la relación inmediata entre esta película, que me parece sumamente interesante, y además de la forma en que es relatada, de la forma en que es descrita, porque utiliza mucho de humor negro y de ironía justamente en un tema que es muy delicado. Entonces, en ese punto me parece sumamente interesante para que todos la veamos. Me hizo acordar inmediatamente a el caso de La Manada en España, justamente por los hechos que se dieron el 7 de julio de 2016, cuando 5 hombres violaron a una turista, y la justicia, en principio, en primera instancia, absolvió a los violadores del delito de violación, justamente porque no había habido intimidación ni violencia. ¿Y por qué? Por el estado de indefensión en que se encontraba la víctima, y que la víctima no había opuesto resistencia alguna en virtud de una situación absolutamente traumática que había estado viviendo. Luego, en apelación, se consideró justamente una múltiple violación, y los condenados a 9 años en primera instancia fueron luego condenados a 15 años. Y acá comenzamos como a vincularnos, ¿no es cierto?, a desentrañar toda una serie de todo un sistema justamente que está propuesto y está beneficiado, está dado para la cultura de la violación, y que, contrariamente a lo que uno piensa, que en el año 2021 puede haber habido avances, que los tratados internacionales, en los que puedo mencionar, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena de 1993, en que se reconoció que los derechos de las niñas y mujeres son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales, y además se subrayó la importancia de eliminar la violencia contra las mujeres en la vida pública y privada, la Asamblea General de la ONU sobre la Declaración de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1994, que nombró una relatora especial sobre la violencia contra la mujer, la Conferencia Mundial sobre la Mujer, el Comité de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2000, ¿no es cierto?, que manifestó que para poder evaluar el cumplimiento de los estados de las obligaciones contraídas necesitaba información sobre leyes y prácticas relativas a la violencia de género. Todos estos documentos y posteriores documentos internacionales en realidad hacen agua en el momento de la vida cotidiana. Y eso es un poco lo que con muchísima maestría esta película visibiliza. Entonces, puedo ir comentando también otros casos paradigmáticos y estereotipos del sistema, ¿no es cierto?, en el que nos vemos involucrados, y que merece nuestra reflexión, más allá de que de este humor negro, de esta ironía, e incluso del final, que abre un gran debate. El final de la película es muy interesante y no lo voy a contar, y abre un gran debate. Más allá de eso, lo que nos interpela e interpela al espectador es para poder reflexionar sobre nuestras propias prácticas en cuanto a cómo es que le damos cabida a la cultura de la violación. Y cómo desde lo jurídico, desde el sistema judicial y desde incluso los doctrinarios, la mirada siempre es patriarcal. En algún punto, quienes están mal y quienes se colocan en una mala posición siempre son las mujeres, mientras que los hombres son buenos y en algún punto cometieron un error, se dejaron llevar, y demás cuestiones, ¿no? Acá podemos mencionar algunos casos, como el caso en nuestro país, el caso C,
¿sí? En donde BK denunció haber sido interceptada en la vía pública por un individuo que la golpeó con una piedra, la violó y le robó. La policía intervino en auxilio de AG, otra menor de edad, también atacada por un sujeto a pocas cuadras de donde había ocurrido lo de BK, y C, el victimario fue juzgado por las violaciones a BK y a AG fue absuelto por el tema de la menor de edad, fue absuelto con argumentos de duda razonable a favor de C porque BK trabajaba en un prostíbulo y que con relación a AG no había aportado una clara descripción. Entonces, en virtud de eso también hablamos de esta impunidad en el sistema judicial y estas frases que muchos las habremos escuchado: con los hombres ya se sabe, estaba borracha, ¿qué vamos a hacerle? Las mujeres dicen no cuando quieren decir sí, ¿por qué no se fue de allí? ¿Por qué denunció antes? Debería agradecer que la enamoren porque linda no es. ¿Quién la manda a tomar tanto y con puros hombres? Ella se lo buscó por vestirse así. ¿Qué andaba haciendo sola en ese lugar? Por eso le pasaron cosas. Todas estas menciones son testimonios de expedientes judiciales y de testimonios. Entonces, en síntesis, hemos ido desentrañando desde lo legal, lo social, desde lo que se evidencia en la cinematografía, y por suerte y gracias a Dios que existe el cine para poder de alguna manera presentarnos en casos concretos cuestiones que no vemos del todo y que nos cerramos en nuestros libros de derecho. Que la cultura de la violación entonces es omnipresente, está grabada en nuestra forma de pensar, de hablar, de movernos por el mundo, está arraigada en un conjunto de creencias, de poder, de control patriarcales, se da en entornos sociales que permiten que se naturalice, que se justifique, que se alimente de las desigualdades de género y de las actitudes sobre el género y la sexualidad. Y es importante identificar nuestros propios sesgos, contribuir a desterrar esta cultura creando una cultura del consentimiento convencido, sin culpar a las víctimas, redefiniendo las masculinidades, profundizando el significado de la cultura de la violación, reconociendo que la cultura de la violación va más allá de la idea de una agresión mientras una chica camina sola por la noche. Para terminar, recomiendo otra película también ya más de tinte surrealista, que es Una chica camina sola por la noche. Bien, no sé... Te agradezco mucho, María Julieta. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, María Julieta, por recordarnos que este tema requiere desde siempre atención inmediata, pero esa atención inmediata no llega, porque estamos hablando de una vulnerabilidad estructural a lo largo de la historia. Muchas gracias, María Julieta. Voy a invitar ahora a que tomen la palabra Adriana do Carmo Figueiredo y Fabio Avila Aracanjo, ambos de la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil. Ambos van a tener en conjunto 10 minutos y nos van a hablar sobre retratos de Pessoa, narrativas, memorias e imágenes. Adriana y Fabio, en el orden que quieran y nuevamente cuando quieran. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Ricardo, más una vez, y a todos de FICDER por esta oportunidad para exponer nuestro trabajo. En tiempos de incendio en la Cinemateca Brasileña de São Paulo, que pone en riesgo la memoria cultural en Brasil, eventos como este, FICDER, se vuelven realmente urgentes. Nosotros, Fabio y yo, vamos a hablar de un documental. Y por eso nos toca preguntar en qué medida un documental sería realmente una ficción. Bueno, no vamos a contestar a esta pregunta por ahora, pero la dejamos para futuras reflexiones. Según el teórico Bill Nichols, el género documental es un recorte subjetivo de la realidad. Retratos de Identificación es un documental brasileño de 2014, dirigido por Anita Leandro, y se configura como un registro memorial, testimonial, en el que se observa un espacio para la inscripción del entrevistado en el recuerdo de la enunciación fílmica, conforme mecanismo nombrado por Feldman. ¿Qué significa esto? Significa que la figura de Anita Leandro, en la condición de un sujeto comunicante, tomamos esta categoría de la teoría semiolingüística francesa, desarrollada por el lingüista Patrick Charodeau,
sufre una especie de desplazamiento. Sin embargo, destacamos que no hay la configuración de una desaparición de esta figura, ya que la directora organiza el propio material fílmico. Anita Leandro activa las voces de sus seres sociales, quienes son Antonio Roberto Espinosa, excomandante de la Organización de Resistencia de Bar Palmares, y Reinaldo Guaraní, quien formó parte de un grupo táctico armado llamado ALN, Acción Libertadora Nacional. Espinosa y Guaraní ponen en el tiempo presente de la escena fílmica un pasado de luchas contra un régimen opresor por medio del recuerdo de dos compañeros fallecidos, Chael Scheirer, asesinado durante su arresto el 24 de noviembre de 1969, y María Auxiliadora Lara Barcelos, cariñosamente llamada Dora, quien se suicidó el 11 de junio de 1976. Cabe señalar que María Auxiliadora no emerge en el hilo del discurso solo a través del recuerdo operado por Antonio Espinosa y Reinaldo Guaraní. Anita Leandro opera lo que llamamos por heterogeneidad mostrada, pues presenta las declaraciones de Dora extraídas de otros dos documentales, No é Hora de Chorar, de Pedro Chasquel y Luis Sanz, y Brasil, A Report on Torture, de Haskell y Landau. El documental está formado por escenas que retoman retratos de identificación. Sabemos que esos retratos eran empleados como estrategia para identificar a los supuestos enemigos de la sociedad y convencer a las autoridades sobre lo que se decía que era cierto o verdadero. Pasemos entonces a algunas escenas del material cinematográfico. La trama de retratos de identificación empieza con algunas palabras de Anita Leandro. Vamos a ellas. Durante el periodo de la dictadura militar, los detenidos fueron fotografiados por la policía en diferentes situaciones, actos de detención, interrogatorios, indagaciones y procesos de destierro. Hoy, estos retratos constituyen evidencias de crímenes y actos violentos perpetrados por las Fuerzas Armadas y por la Policía Civil. Bueno, al señalar el relato introductorio, con expresiones temporales como durante la época de la dictadura militar y hoy, la mirada de la directora Anita Leandro parece documentar el cambio de perspectivas de este contenido de pruebas fotográficas, considerando la época en que se publicaron los archivos fotográficos y el tiempo presente de retomada de ese material. En un primer momento, la perspectiva documental pone en escena la adherencia de la imagen como prueba de la experiencia vivida por los representados desde la perspectiva de los militares, dado que ellos buscaban identificar al enemigo de la sociedad por el argumento de culpabilidad. Sin embargo, estos retratos cambian de perspectiva al evaluar lo vivido en las fotografías dentro de la lógica del tiempo presente, que busca replantear la vivencia del hecho representado por la perspectiva de los derechos y las garantías fundamentales que operan a través de la presunción de inocencia. Es importante mencionar que hasta la promulgación de la Constitución de 1967 se crearon actos institucionales que mantuvieron simbólicamente la existencia de la Constitución de 1946 con el fin de legalizar el régimen militar. Con la reunión del Congreso en 1966 a través del Acto Institucional 4 y la elaboración de la Constitución de 1967, se incorporaron a este texto constitucional las decisiones arbitrarias previstas en los actos institucionales, que ampliaron los poderes del Poder Ejecutivo y debilitaron la autonomía política del Poder Ejecutivo, los estados y los municipios. Pues paso la palabra a Fabio. Mientras tanto, si me permiten, voy a compartir una pantalla. Sí, claro. Gracias a todos y todas. Bien, el documental presenta narrativas de vida que se pueden observar en los siguientes fragmentos.
en los que notamos el relato desde la perspectiva del opresor, fragmento 1, y la narrativa desde la perspectiva del sujeto oprimido, fragmentos 2 y 3, con el testimonio de Dora. Les pido permiso para presentarles los relatos en portugués, exactamente como aparecem en el documental. Relato 1, relato del opressor. O alvo saiu às 8h16. Caminhou pela rua Aquidaba. Às 9h05, o alvo tomou café no bar Maria Helena. Se dirigiu para a autoescola de motorista São Jorge, daí seguindo o rumo ignorado. Relatos 2 e 3 del oprimido por medio de la voz de María Auxiliadora Lara Barcelos. Entonces, enfatizo, estou agora evocando a voz de Dora. Eu fui presa em 21 de novembro de 1969. A casa foi cercada por 20 policiais. Houve um intenso tiroteio, lançamento de bombas. Eu fui colocada nua na sala com 5, 15 homens. Fui espancada, recebi 20 bofetadas a ponto de me mudar o rosto. Eles falaram mesmo que queriam me mudar o rosto. Depois disso, eles colocaram uma música numa altura impressionante, em música de macumba, bruxaria. E à medida que tocavam a música, espancavam os meus companheiros e a mim, e estavam completamente excitados e alegres, como se fosse uma festa. En el documental Retratos de Identificación, entendemos que la mirada de la directora Anita Leandro pertenece al dominio extratextual que busca resaltar las identidades sociales e históricas de los sujetos que presenciaron los hechos narrados. Como conclusión, la puesta en escena, creada por quien construye la historia desde ángulos diferentes, en el caso de Anita Leandro, conduce a una interpretación probable, que involucra el juicio evaluativo de los hechos narrados en el pasado, dentro de la fluidez de los hechos del tiempo presente. Es importante señalar que esta perspectiva de la presentificación está marcada por las nociones de derechos y garantías fundamentales, características de las bases valorativas de los derechos humanos configurados en la contemporaneidad. Este juicio evaluativo del sujeto interpretante también se construye a través de voces testimoniales que se auto-identifican dentro del espacio interno de la narrativa documental. Estas voces relucen sus identidades discursivas, reconstruidas a través de los hechos vividos en actos de acusación y defensa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ambos, a Adriana y a Fabio. Gracias por sus presentaciones. Y ahora vamos a pasar al próximo orador, que es Gabriel Santiago Pereira Gómez, de la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador, quien nos va a hablar hoy sobre la responsabilidad penal de los tanos por delitos de genocidio en las invasiones. Gabriel, adelante. Muy buenos días, estimados participantes de este Congreso de FICDER número 7. Bueno, el tema de hoy es sobre la responsabilidad penal de tanos en la decimación. Bueno, como ustedes, la mayoría, se estrenó la película Vengadores, Infinity War y Vengadores Endgame, o el juego final, ¿verdad? En la película Avengers Infinity War vemos de que Thanos logra juntar las 6 gemas del infinito y de un chasquido elimina al 50% de toda la población viviente. Es decir, desaparece la humanidad. Más o menos podría decirse de que constituye un preludio de lo que estamos pasando, la verdad. Pero por suerte no ha desaparecido la mitad de la población. Entonces vemos que Thanos comete un delito de genocidio que está tipificado en el Estatuto de Roma. Y como la mayoría del mundo pues quedó devastado por esta desaparición de la mitad de la humanidad, pues la justicia quedó asimismo inoperativa, yendo en una ficción jurídica, ¿verdad? Como los sistemas jurídicos, los sistemas penales quedaron inoperativos, pues ahí le tocó actuar a la Corte Penal Internacional. Entonces, partamos desde la ficción de que Thanos no se escapó a su planeta
que pensaba jubilarse, sino que fue capturado por los Vengadores, ¿verdad? Fue llevado ante la Corte Penal Internacional y fue sentenciado por el delito de genocidio. ¿Por qué se podría establecer que hubo un genocidio al desaparecer el 50% de la población humana? Porque Thanos realizó actos conducentes a cometer el hecho, ¿verdad? Él tenía la convicción de que al eliminar el 50% de la población se restablecería el equilibrio en la humanidad. ¿Por qué? Porque había una superpoblación. Más o menos comparado con la teoría de Malthus, que dice que frente a la creciente población mundial, pues habrá que inventarse guerras, inventarse enfermedades como lo que está pasando ahora para desaparecer un poco la humanidad y aliviar supuestamente la sobrepoblación mundial y la consecuentemente pérdida de recursos. Entonces vemos que en este caso la jurisdicción le pertenece a la Corte Penal Internacional, es competente para conocer este tipo de delitos. Thanos es juzgado por el delito de genocidio, aunque queda la interrogante frente a esta ficción jurídica. Si Thanos cometió un delito de genocidio, Thanos no es considerado un ser humano, no es considerado una persona por cuanto no es del planeta Tierra. Entonces ahí viene el debate. ¿Qué hacer en caso de que alguna persona que no sea del planeta Tierra pues sea juzgada, verdad? En el supuesto de que existieran los extraterrestres. Bueno, en el caso personal yo no considero que existan los extraterrestres, pero ¿qué dijo Stephen Hawking? Dice que cuando se dé el encuentro entre los extraterrestres y los seres humanos, pues será equiparable como cuando Colón descubrió América. Eso fue lo que dijo Stephen Hawking, ¿verdad? Entonces, podremos ser colonizados ya no por personas de otros países, sino ya por extraterrestres. Entonces, ahí está el debate. Bueno, Thanos puede ser juzgado, es persona, es ser humano, está sujeto a las leyes y a las normas penales. Entonces vemos que aquí se encuadran los elementos de la conducta penal, ¿verdad? Tenemos primero la conducta. Thanos para buscar las 6 gemas, mató a varias personas, lo mató a Visión, lo mató al coleccionista, mató a los pobladores de Asgard, mató a los pobladores que tenían a su cargo el guantelete del infinito, y para lograr ese fin cometió varios hechos penales, ¿verdad? Asimismo vemos que el sujeto activo en este caso es la población humana, los seres humanos que desaparecieron en el 50%. El sujeto pasivo pues se produjo luego del chasquido de Thanos, ¿verdad? Y ahí recayó los daños frente a la humanidad. ¿Cuál fue el objeto? El objeto fue lograr el equilibrio, aunque eso podría ser considerado una causa de necesidad, ¿verdad? Decir, bueno, no cometí un delito, sino que logré el equilibrio de la población mundial. Thanos tenía el conocimiento, ¿verdad? Había el elemento cognitivo, decía el conocimiento de que tenía que desaparecer a la mitad de la población y para eso tenía que buscar un fin. Hubo la voluntad, porque él mismo buscó las gemas, las juntó, pase lo que pase, conquistando planetas, desaparición de ente, pero encontró las 6 gemas y el guantelete, ¿verdad? ¿Podría alegarse algún tipo de inimputabilidad? Ninguna. ¿Podría considerarse imputabilidad? Por supuesto que sí, porque se cometió un injusto penal, es decir, la muerte de muchas personas y la desaparición de otras más. Y bueno, y referente a esto, pues, también existe la interrogante de otros hechos que hubieron justamente en la saga de Marvel, de los Vengadores. Hay muchos hechos de genocidio, no solamente el chasquido de Thanos, también hubo la batalla de Wakanda, donde murieron muchas personas, tuvo la batalla de Sokovia, donde desapareció, pues, ese pueblo, ¿verdad? Y por esa razón se firmaron los acuerdos de Sokovia, en el cual se le puso un límite a los superhéroes, a los Vengadores, y se dividieron en 2 bandos, ¿verdad? El bando de Iron Man y el bando del Capitán América. Asimismo hubo el ataque de Nueva York, que fue justamente la primera cinta de los Vengadores, en el cual el responsable, el autor material fue Thanos, pero el autor material fue Loki, pero el autor intelectual fue Thanos. Entonces, imaginémonos un mundo, una ficción jurídica en donde estas personas
sean sujetos de derechos. Si bien no son seres humanos, Loki es un dios asgardiano, Thanos es del planeta Titán, ¿son sujetos de sanción penal o no? En el caso mío, pues yo considero que sí son sujetos de una sanción penal. Eso, estimados, con respecto a la disertación de hoy. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Y efectivamente Thanos va a necesitar un buen abogado. Vamos ahora a invitar al último, pero no por ello menos importante orador, que es Sandro Laza Pallero. Sandro, desde la Universidad de Buenos Aires, nos va a hablar sobre la Universidad de Buenos Aires en el cine, en el bicentenario de la fundación, y agrego yo de la querida al título UBA. Sandro, cuando quieras, adelante. Muchísimas gracias, Agustín. No sé si me escuchan. Se te escucha muy bien. Ahí comparto pantalla, por favor. Dígame si se ve la imagen. Todavía no se ve la imagen, pero estás compartiendo. A ver. Ahora se ve la imagen. ¿Sí? Bueno, quiero comenzar con esta imagen de la querida Universidad de Buenos Aires que dijo acá mi amigo Agustín. Feliz Bicentenario Universidad de Buenos Aires. Quiero aclarar que Einstein vino en 1925, invitado acá por la Universidad de Buenos Aires. Entonces, bueno, quise hacer una selección de películas sobre la Universidad de Buenos Aires y especialmente sobre nuestra querida segunda casa, la Facultad de Derecho, ¿no? Que ya algún día estaremos otra vez todos juntos. Y quiero empezar con esta película icónica del cine nacional, que es Su mejor alumno. 1944, con Enrique Muñoz, que hace de Domingo Faustino Sarmiento, y Ángel Magaña, que hace de Dominguito Fidel Sarmiento, su hijo, ¿no? Y acá, ya que estamos hablando de la UBA, sale el Colegio Nacional, que en esa época se llamaba Colegio Eclesiástico de Buenos Aires, ¿no? Hasta que en 1863, en la época de Mitre, y con rectorado de José Eusebio Agüero, se llama Colegio Nacional. Y vamos a ver estudiantes del Departamento de Jurisprudencia, ¿no? Nuestra facultad de Derecho actual, a partir de 1874. La película tuvo guión de Ulises Petit de Murat y de un ex estudiante de Derecho que fue Homero Mansi. Homero Mansi había sido estudiante de Derecho y de Notariado, ¿no? Pero fue sancionado por su militancia reformista y radical irigoyenista en tiempo del dictador José Félix Uriburu. Acá lo podemos ver a la izquierda, en la filmación de la película, y esta película fue filmada en tiempos de la presidencia de Elmiro Farrell, ¿no? El gobierno militar que había derrocado a Castillo un año antes. Los principales personajes son Domingo Faustino Sarmiento, que en esa época, que lo vemos acá con Vélez Sarsfield, Buenos Aires está separada de la Confederación Argentina. Bueno, quiero aclarar que todo esto comienza, ¿no? Esta historia con la derrota del gigante Amapolas, ¿no? De Rosas en la batalla de Caseros. Ahí viene la vuelta de Sarmiento, ¿no? Acá a Buenos Aires. Entonces, Sarmiento quiere hacer escuelas y se reúne con, por ejemplo, Dalmacio Vélez Sarsfield, que había sido profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho en 1829, hasta que viene el rosismo, ¿no? Hasta que viene el gigante Amapolas, si se tiene que ir, ¿no? Vélez Sarsfield, alias el doctor Mandinga, como le decían en la época. Bueno, pasamos al siguiente personaje que aparece, Valentín Alsina, que había sido profesor de Derecho Natural y de Gentes entre 1834 y 1835, hasta que viene Rosas y bueno, se tiene que ir también. Acá en este contexto ya como gobernador del Estado de Buenos Aires escindido de la Confederación. Y después vemos también a los estudiantes de la facultad que marchan entusiasmados a la guerra de la Triple Alianza. Todos amigos de Dominguito. Entre ellos quise hacer una selección de alumnos. Marcos Paz, hijo, Leandro Alén, Carlos Pellegrini, entre otros. Que son estudiantes de Derecho que van entusiasmados, en forma voluntaria, a esa guerra terrible, ¿no? del Paraguay. Una guerra fratricida que fue criticada por Juan Bautista Alberdi, ¿no? Nosotros conocemos El crimen de la guerra y diversas notas que sacó en esa época Juan Bautista Alberdi, ¿no? Que me sorprende que no aparece en la película, Alberdi. Una guerra donde muere Dominguito, varios de sus compañeros, ¿no? En Curupaití. Un episodio terrible en esta historia. Bueno, otra cosa que he sacado también, ¿no? Ustedes saben que en esa época del cine oro argentino estaban Sucesos argentinos.
Entonces, ahí también se veían aspectos de la política nacional. Entre ellos, miren, la propaganda peronista que muestra la Argentina de Perón en la Facultad de Derecho, ¿no? Esta es una muestra que se hizo en 1951, ¿no? Me ha llamado la atención, yo lo desconocía a esto. Llama la atención el incremento de la matrícula estudiantil, ¿no? Y especialmente de mujeres en esa época, 1951. Vemos una maqueta de nuestra facultad que había sido fundada 2 años atrás, ¿no? La nueva sede. Y lo vemos al ministro de Trabajo, José María Freire, que es el que dirige esta muestra, ¿no? Esto me llama la atención también. Ese mismo año, Perón y Evita vienen a entregar diplomas a egresados de la Facultad de Derecho. Esto también yo lo desconocía, ¿no? Miren la cantidad de gente que hay. Creo que, bueno, ahí está Ivanesevich, si no me equivoco, ¿no? Que ya había dejado de ser ministro de Educación. Acá está Perón y Evita entregando diplomas también. Bueno, vemos también el tema de los estudiantes de Derecho en esta película, que es La tía de Carlitos, de 1953, con el inolvidable Alfredo Barbieri y Juan Carlos Altavista, ¿eh? Que son unos estudiantes crónicos, pobres, ¿no? Que les ha pasado lo que nos pasó muchas veces a nosotros, ¿viste? Que tuvimos que recursar materias, ¿no? Y todo eso. Bueno, son jóvenes que se presentan resignados a las severas mesas de examen. Mirá, la cara de los profes te lo dicen todo. Mirá esas caras. Bueno, mira, este alumno se fue cerca del parque, ¿viste? De la facultad a memorizar o a estudiar, perdón, lo que le iban a tomar el examen, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esto con Ricardo en la facultad, en los pasillos, ¿no? Pero bueno, y llegó el día del examen y las esperanzas del estudiante de aprobar, ¿eh? Insisto, ¿no? En ese tribunal severo de esos profesores. Entonces, el alumno que se ve a la derecha, interpretado por Barbieri, recursó la materia como 9 veces, pobrecito, ¿no? Mantenemos en secreto qué materia era. No lo decimos. Está todavía, media embromada esa materia. En esa época estaba el terrible bolillero, que un conocido profesor quiere restaurar ahora, por Zoom, me dijeron. Atención con esto, el terrible bolillero. Pero queremos aclarar que no son ni el Percio ni Abásolo, los que quieren poner otra vez el bolillero. Entonces, bueno, vamos a otra película que tiene que ver con el estudiante de Derecho. Esta época es En una playa junto al mar, con Donald, Evangelina Salazar, Jorge Barreiro y Joe Rigoli. Que me acabo de enterar que Donald es abogado, yo no sabía esto. Terminó la carrera de abogacía en la vida real. Bueno, es una agradable y divertida comedia romántica y musical filmada en Technicolor, como se decía en esa época, ¿no? Es la historia de un cantante pop, estudiante de Derecho, que seguramente se preguntaría en 1971 qué era en la práctica el derecho constitucional, ¿no? El joven cantante de pop al final se recibe abogado y endereza su vida. Al salir entusiasmado con el título, casi se llevó por delante del profesor de Derecho Constitucional. ¿Viste? Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Claro. También en sus canciones evocaron sus tiempos de compañeros, de escuela, en la facu, y también iban a brindar a un viejo bar que ya no está más, ¿no? Enfrente de nuestra querida facultad. Bueno, en el contexto histórico de esa época, bueno, estábamos en 1971, en la época que hay una gran crisis política, económica y social del dictador Aramburu, una dictadura muy impopular. Y también el general Juan Domingo Perón, que entre otros acá lo vemos con Bombito Rodríguez, que planea volver a Argentina, ¿no? Acá vemos con otros dirigentes juveniles de la época. Y una foto de la facultad en 1973, cuando retorna la democracia, ¿no? Llena de jóvenes con esperanza por un mundo mejor y una dictadura que se iba sin pena ni gloria. Así que bueno, esto ha sido más o menos lo que quise exponer. No sé si el tiempo sobró. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Sandro. El tiempo no sobró, el tiempo fue aprovechado, fue maximizado el tiempo con tu exposición, una forma genial de terminar este panel, algo tan cercano a lo nuestro en todos los sentidos, desde la facultad hasta los sucesos argentinos, hasta Joe Rigoli, que lo has mencionado. Bueno, voy a abrir a las preguntas que puedan haber en el chat, y entre las preguntas que hay en el chat, quiero mencionar una que tengo aquí, que es la pregunta está dirigida a Wilson, a nuestro primer orador. Wilson, por favor, te voy a leer la pregunta.
¿Qué opinás sobre el control de los algoritmos y si esto podría afectar la decisión del juez que utiliza medios electrónicos para su labor, o el juez robot llevando a una decisión manipulada? Te la repito, Wilson. ¿Qué opinás sobre el control de los algoritmos y si esto podría afectar la decisión del juez que utiliza medios electrónicos para su labor, o el juez robot llevando a una solución manipulada? Me permito, Agustín, perdón, me permito pedir que las respuestas sean súper breves porque estamos muy sobre la hora. Todo de acuerdo, exactamente. Wilson, por favor, breve. Sí, yo pienso que la pregunta está con total pertinencia con la opinión que manifesté, en contrario a que los juzgamientos sean realizados mediante robots, ¿no? O sea, los robots son manipulados, de maneiras que mi opinión es radical, ¿ya? No hay esa posibilidad. Por lo tanto, si los robots son manipulados, las decisiones no serán humanas, o serán humanas de maneira manipulada. Entonces, aí se dá igual. Por lo tanto, eu contesto dessa maneira, de que não vejo possibilidade, por lo menos nos casos complexos ou dramáticos, de se usar robôs para juzgar condutas humanas, considerando a complexidade ética e de justiça que está involucrado todo esse problema. Muchas gracias, Wilson, por tu brevedad. Se están haciendo estudios específicamente en Argentina y en Brasil sobre robots que resuelvan. Tengo una pregunta más. Sí, adelante, Ricardo. Tengo una pregunta que me parece muy interesante de Antonio para María Isabel. Por favor, María Isabel, brevecita la respuesta. ¿Cuál fue la reacción del pueblo wayuu a la película? Gracias, maestro. Gracias por la pregunta. Hubo una premier que se presentó en la plaza del municipio de Uribia y digamos que hubo diversas reacciones, sobre todo porque los diálogos, además de las representaciones que, como lo he dicho, fueron sometidas a un riesgo grandísimo por la tergiversación del universo cosmogónico, de las figuras más icónicas y con significado etnojurídico del pueblo wayuu. He hecho, digamos, tengo dos testimonios breves. El primero, el de mi tía Conchita Aguilar, indígena wayuu, quien durante una de las presentaciones en las salas de cine le decía a mi prima Veda, ahí no dice eso. Estoy hablando de las traducciones al wayúnequi o de las expresiones en wayúnequi que pronunciaban los actores que no eran wayuu durante la película. Y por último, hace 3 días participé en un evento con las autoridades tradicionales wayuu en presencia de la Junta Mayor de Puchiku y tuve la oportunidad de significarles estos riesgos a los que están sometidos los pueblos indígenas cuando se lleva a la pantalla grande sus tradiciones culturales, digamos, en un formato artístico. Y justamente, digamos que había cierta sensación de utilización, ¿verdad? Y explotación de sus tradiciones culturales en función del entretenimiento. Gracias. Muchas gracias a vos, María Isabel. No tenemos más preguntas en el foro, así que... Espera, tengo una. Acaba de aparecer una. Perdón, de Manuel Lamarca, para Sebastián Zancari. Brevísimamente, la película El Rey de la Comedia, te piden un brevísimo mini comentario de la película El Rey de la Comedia. Adelante. Gracias, Ricardo. Lenguaje gestual a su máxima expresión. Lo que vemos es detrás del cómico el psicópata, una persona amargada con la vida, y es esa contracara permanente de Jerry Lewis. Gracias.